Las cloacas no generan la mierda, la limpian, ha dicho el excomisario Villarejo al salir de la cárcel en un pronunciamiento que a simple vista parece de una lógica incontestable. Pero analicemos la frase que decían sarcásticamente Lelutier en su espectáculo El sendero de Warren Sánchez. Para cribar la metáfora del excomisario, lo primero que tenemos que hacer es despejar dos incógnitas, qué son las cloacas y qué es la mierda. Bueno, parece obvio que por las cloacas se refiere a sí mismo y a los que como él han operado u operan por encima, por debajo o al margen de la ley en defensa supuesta del Estado. Y por la mierda, si han seguido la actualidad de los muchos sumarios que tiene abiertos el excomisario, en las crónicas, por ejemplo, de Carlota Guindal, aquí en La Vanguardia, pues por la mierda, quizá años a la mierda era el terrorismo, pero claramente la ocupación principal del excomisario en los últimos años ha sido más bien Podemos, el independentismo catalán, cualquier arrepentido que se ofrezca a colaborar con la justicia en causas contra la corrupción política, el caso de Luis Bárcenas, pero no solo, y eventualmente cualquiera que amenazara a determinados poderes económicos o empresariales que supuestamente contrataban sus servicios. Las sociedades humanas operan en sentido contrario a la segunda ley de la termodinámica o ley de la entropía, que es esta que fija que todo sistema tiende al caos. Las sociedades humanas no tienden al caos, tienden al orden, y cuando este no puede ser provisto desde la ley, aparecen otros agentes. El periodista de investigación Misha Glennie, en su famosísimo libro McMafia, que es un repaso, una investigación muy profusa sobre el crimen organizado en el mundo, que por cierto fue convertida en serie de ficción por la BBC, pues nos explica que a la disolución de la Unión Soviética siguió un tremendo auge del crimen organizado en Rusia. Durante los años en los que el país parecía caerse a pedazos, en los gobiernos de Boris Yeltsin, el crimen organizado se hizo prácticamente con la seguridad del Estado. No solo ocurrió en Rusia, también ocurrió en distinta medida en otros países del antiguo Pacto de Varsovia, de Europa del Este. Y eran organizaciones que estaban conformadas sobre todo por exagentes de los servicios de seguridad del Estado, como el KGB y otros, que ofrecían a los negocios seguridad cuando la policía no podía proveerla. Esto explica también el éxito político de Vladimir Putin, porque una de sus grandes consecuciones fue recuperar la autoridad del Estado en Rusia. Por cierto, lo que provocó una diáspora, explica Misha Glennie en su libro, de estas organizaciones criminales cuyos destinos principales fueron sobre todo dos, la Costa del Sol española y el Estado de Israel. ¿Pero de qué proveían protección estas organizaciones? Pues cualquiera que haya visto cine de género, como uno de los nuestros, Érase una vez en América, la saga del Padrino o Los Intocables de Londres, sabe que proveían protección contra sí mismos. Esta característica de un negocio, generar la demanda antes de proveer la oferta, es una constante que, por ejemplo, ha afectado casi como leyenda negra a las empresas de antivirus, a las que siempre ha perseguido el San Benito de que ellos mismos programaban los virus que combatían. Se trata de que el crimen organizado, en el caso de los gángsters, proveen la delincuencia de la que uno se puede proteger en cómodas cuotas mensuales. En Occidente y a día de hoy las empresas de seguridad, por supuesto que no asaltan pisos ni chalets ni comercios para ofrecer las alarmas. Se limitan a mandarte un comercial a casa que exagera o se inventa los datos de delincuencia de tu zona para crearte la sensación de que necesitas contratar sus servicios. El sector de la seguridad siempre ha estado marcado un poco por esta cualidad dual de proveer demanda y oferta, y tanto en el privado como en lo público. De hecho, esta característica es la que está detrás de lo que llamamos terrorismo de Estado o de lo que más comúnmente se conoce como ataques de falsa bandera. La profusión propagandística, publicitaria o bien informativa de informaciones que generan inseguridad, paradójicamente en las sociedades más seguras que ha conocido la historia de la humanidad, están detrás del auge del negocio de las alarmas, pero también de sectores novísimos, como por ejemplo ese que se dedica a hostigar a vecinos y que se ha dado en llamar desocupación. Los fans de las novelas de John le Carré o de Lane Dayton y de sus personajes, como por ejemplo Harry Palmer, al que puso su rostro Michael Caine muy joven en Ip Cres o Funeral en Berlín, o George Smiley, al que pusieron el rostro entre otros Rupert Davis, James Mason o Gary Oldman en títulos como El espía que surgió en frío, Llamada para un muerto o El topo, conocen los fans de estas novelas y películas que los servicios secretos acabaron generando un ecosistema similar en el que ellos mismos proporcionaban demanda y oferta. Y al final de la Guerra Fría,
más que a conseguir información sensible para sus gobiernos, estos agentes se dedicaban a vigilarse y desenmascararse entre ellos mismos. De algún modo, ellos eran el problema y la solución. Si lo vemos desde el esquema de la sociedad que somos, nosotros somos los que nos protegemos de nosotros mismos. En esta clave, en la cual el circuito de evacuación de fontanería del ex comisario Villarejo se convierte más bien en un circuito cerrado, se entiende mejor el significado de su frase y la relación y los vínculos con el mundo de la política, el de la justicia y, por supuesto, el del periodismo.